Vamos a explicar lo que es un enfado, cuál es su origen, cuál es su naturaleza, cómo opera y de qué forma podemos controlarlo. El enfado es una reacción prácticamente automática y es una reacción automática por la polaridad de las cosas. Nosotros sabemos que en el cosmos existen polaridades positivas y negativas que son complementos y son complementos duales que cumplen el uno al otro. En este caso, el enfado viene a ser la alteración de la normalidad y tenemos que entender qué es lo normal, cuál es el estado normal de la identidad humana íntegra en su dignidad. La identidad humana íntegra en su dignidad es lo que llamamos la realización de la conciencia original. ¿Cómo se realiza la conciencia original? Bueno, primero tenemos que ser conscientes de qué es la conciencia y qué es la conciencia original y cuál es la diferencia entre la conciencia original y la conciencia adquirida y cuál es la identidad propia del individuo frente a esa conciencia original que ha de reconocer y realizarse en ella y cuál es la conciencia que tiene el ajeno de nosotros. Es decir, nosotros tenemos una conciencia original en nuestra mente, en nuestro cerebro, y esa conciencia original es la que sabe qué es lo que hay que cumplir y qué no hay que cumplir, y por eso que te dictamina aquello que está bien y aquello que está mal. ¿Por qué? Porque te obliga a hacer aquello que corresponde para la realización completa de la integridad digna de ser llamada identidad humana. El ser humano es un ser libre, autónomo y responsable. Y como es libre, tiene que operar en pro de aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Ese es el significado auténtico de de la libertad responsable. La otra libertad, la libertad de optar por lo que yo quiero, la libertad de optar por aquello que no le perjudica al otro, así es que me libera a mí de hacer lo que quiera, eso no corresponde. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa es la verdadera libertad responsable. Cuando llegamos a la comprensión de que somos libres en esa determinación, nos cumplimos, nos realizamos y podemos decir que somos autónomos. ¿Por qué? Porque lo hemos descubierto. Hemos descubierto qué es lo que tengo que hacer a la hora de optar. ¿Por qué? Porque cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos respondiendo a necesidades. Y esas necesidades son ni más ni menos que una opción por algo que crees que es necesario. Y tu conciencia te va a decir qué es lo que es necesario. Ahora, esa conciencia original que es pura, que es limpia, que es la que se origina con nosotros y es la que tenemos hasta los 6, 7, 8 años, esa conciencia original se ve contaminada por conciencia adquirida, por aquel tipo de significaciones que son erráticas o que no son justificadas, por aquel tipo de conductas y comportamientos que no son los beneficiados los beneficiosos para nuestra naturaleza, por aquel tipo de sensaciones o sentimientos que no nos agradan y nosotros las admitimos como válidas. Por ejemplo, fumar un cigarrillo, pues por mucho que le metas al niño el cigarrillo en la boca, va a toser y va a decir el pulmón, eso no es para mí es el oxígeno y no el carbono, así es que el pulmón te va a rechazar ese cigarrillo, eso está dentro de tu conciencia original. Pero tu conciencia adquirida te va a decir, pero socialmente, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Por uno si una vez al año no hace daño. Bueno, esa es tu conciencia original, esa es tu conciencia adquirida. Esta conciencia adquirida lucha con nuestra conciencia original, se opone a nuestra conciencia original y nuestra conciencia original, lógicamente, entra en conflicto con esta conciencia adquirida de comportamientos que son erráticos, de convencimientos que son injustos y de sentimientos que no son los apropiados. Bueno, una vez comprendido que tenemos una identidad que debe ser íntegra en su dignidad, si todos tuviésemos esta identidad íntegra en nuestra dignidad y la supiéramos y la estuviéramos conviviendo todos, tendríamos normas de comportamiento, normas de convivencia y normas de convencimiento que serían normales, viviríamos unos pues felices con los otros y no habría lugar para los enfados. ¿El enfado de dónde viene? ¿Cuál es el origen del enfado? El enfado se inicia en tres causales que son bien notorias: la acusación, el reclamo y el rechazo. Cada vez que reclames algo, estás sintiéndote reaccionando a esa acción porque la encuentras insuficiente, insatisfactoria o insegura, ¿no? Cada vez que acusas algo,
estás acusando una deficiencia, una insuficiencia, una incertidumbre o algo que no te agrada. Cada vez que rechazas algo, lo rechazas porque no es conectivo, porque no te agrada, porque no te sirve, no te beneficia. Luego, el reclamo, la acusación y el rechazo son los alarmantes del enfado, son la primera dosis del enfado. Ahora, hay enfados que son más notorios y otros menos notorios, hay enfados que vienen por el exterior, otros que vienen por la propia imaginación del individuo. Hay muchas causales del enfado. Lo que sí existen son 4 fundamentos esenciales para que se produzca esa reacción ante lo incorrecto, ante lo insuficiente, ante lo insatisfactorio. La primera de estas 4 reacciones es el no obrar en pro del bien común. Cuando uno ejerce esa opción libre de optar por lo que tú quieres y eso que tú quieres resulta que deja algún marginado, que deja alguno insatisfecho, que deja alguno de alguna manera no pleno, bueno, aunque tú hayas tomado la decisión de hacer una cosa bien, el exterior te va a dar a conocer que ese bien es insuficiente. Al ser insuficiente, te va a acusar. Y en esa acusación, en ese reclamo, en ese rechazo, tú vas a sentir un enfado, una reacción en contraria a eso. ¿Por qué? Porque la misma insuficiencia te delata insuficiente. El no tomar el punto de vista de lo que beneficia siempre a todos es muy amplio, muy amplio. ¿Por qué? Porque es un acto egoísta, es un acto narcisista, es un acto de preferir lo de uno por sobre lo de todos, es una actitud que se nos escapa de las manos y en ocasiones pues no pensamos que esto que yo pensé que era bueno para ti resulta que no es bueno para todos, y yo lo hice por el bien tuyo y resulta que el bien tuyo no beneficia a todos. Bueno, todo ese tipo de alternativas que son lógicamente aspectos sociales. La sociología debería de comprenderlo, la antropología debería de comprenderlo, la política debería de comprenderlo, la filosofía debería de comprenderlo, la axiología debería de comprenderlo y si se comprendiese tendríamos un espacio mucho más sano, más saludable y más justo. Pero como nos preocupamos del calentamiento global, como nos preocupamos de cosas que no son lo importantes o lo trascendentes que deberían de ser, perdemos nuestro tiempo entreteniéndonos en cosas que no son fundamentales. Perdón. Vale, el primero de los causales del enfado es el egoísmo. Eso es, por naturaleza, así de simple. El segundo punto que origina los enfados, el segundo punto original es el abandono de posición. Abandonar tu responsabilidad. Este abandono de posición surge cuando ves que alguien que tenía la responsabilidad de cumplir algo no lo cumple. Ya sea el padre que, bueno, dejó a los niños en la casa porque pensó que tenía que trabajar todo el día y trabajando todo el día pensó que su familia iba a tener los recursos suficientes para vincularse con él y resulta que el niño crece desvinculado por los padres porque no los ve durante el día y los ve una vez a la semana y resulta que el abandono de posición paterna, el abandono de la posición parentofilial, pues resulta que no cultiva el vínculo filio-paternal. Ese es un punto que es importante de comprenderlo, lo mismo que en las empresas, cuando el directorio, resulta que el directorio pues no sigue buscando emprendimientos que mejoren la calidad de la empresa, pues lógicamente el abandono de esa posición hace que la empresa quiebre. Hay muchos ejemplos y podéis buscarlos vosotros porque son muchos, pero el primero de los puntos es el no tomar el punto de vista de aquello que beneficia siempre a todos. El segundo es el abandono de posición. El tercero es la inversión de dominio. Nosotros, como seres humanos, somos los depredadores máximos de la naturaleza. En la cadena trófica nosotros podemos acabar con ella si queremos porque tenemos ese poder o podemos equilibrarla y ahí tendríamos el ordenamiento ecológico completo cuando sabemos qué especie es la que necesita reproducirse más y qué especie es la que se ha transformado en invasiva. En ese control de las especies nosotros somos el punto central que lo puede ordenar. Luego hemos nacido con ese poder de dominio. Cuando
cuando invertimos el dominio sobre las cosas, por ejemplo, invertimos el dominio de la mente por sobre el cuerpo. Resulta que el cuerpo, no sé, se siente mal porque bebía un poquito más de agua y tiene problemas gástricos, y en sus problemas gástricos, mejor me quedo en la cama y no voy a trabajar. No, tú tienes que tener control sobre esos problemas, y cuando es un problema que no es ni fiebre ni una enfermedad grave, tienes que trabajar, tienes que cumplir con tu posición de responsable frente a la tarea que tienes que hacer. Entonces, el dominio sobre esa posición es importante. El dominio sobre la posición de ser el señor de los instintos, o el dominio sobre la posición de ser el señor de las virtudes, o el dominio de ser señor de mis responsabilidades, de mis compromisos. Cuando no se tiene ese dominio, cuando tienes una especie de insuficiencia, una incontinencia emocional, porque no puedes controlar tus sensaciones, incontinencia afectiva, porque eres demasiado celoso, una incontinencia intelectual, porque eres demasiado arrogante, todo este tipo de incontinencias son falta de control, falta de dominio. Luego, por un lado tenemos el punto 1, que es la manifestación egoísta, o el no tomar el punto de vista lo que beneficia siempre a todos. El segundo es la inversión, el abandono de posición, y después la inversión de dominio, y por último está el otro punto central, que es el originario de todos estos enfados, y es la multiplicación del mal, la multiplicación de aquellos errores que se han visto y que los reclamas o los explicas o los expones al otro que no tiene nada que ver con eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estáis tranquilos, viendo un programa, no sé, sentados, pensando, leyendo un libro, y os viene el vecino con la noticia? Uy, ahí al lado un camión, ¡oh!, aplastó una vaca, y ¡oh!, están todos sus miembros por el suelo, las pezuñas, los cuernos, todo partido, todo troceado, un montón de sangre. Bueno, ¿por qué me tienes que contar eso? ¿No es suficiente con que lo hayas padecido tú? ¿Quieres hacerme también cómplice de ese padecimiento? ¿Quieres que yo sufra también por eso? Estaba leyendo el libro tranquilamente. Respeta mi tranquilidad. Respeta mi momento de concentración en lo que estoy haciendo. Y por último, pregúntame antes: oye, ¿quieres saber lo del accidente? Si te digo que no, pues ya, perfecto. Y si te digo que sí, me lo cuentas. Pero esa actitud de multiplicar el mal es una constante en las relaciones humanas, y como no lo comprendemos, caemos en ellas. Nos viene a la oficina la persona que ha estado el fin de semana discutiendo con su pareja y nos viene con una cara de 6 metros. 6 metros, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. Bueno, ¿y por qué tienes que echarme a mí las vibras del problema que tienes con la otra persona? ¿Qué culpa tengo yo de que tú estés mal con la otra persona? Eso enfada. Luego, la naturaleza del enfado surge de esa cuarta facultad, por llamarlo de alguna manera, esos 4 puntos que os decía: el abandono de posición, la inversión de dominio, la multiplicación del mal y el no tomar el punto de vista del bien común en aquello que estamos haciendo. Las derivaciones de todos estos puntos es infinita. Son muchísimas las formas de multiplicar el mal, son muchísimas las formas del abandono de posición, son muchísimas las formas de la inversión de dominio, son muchísimas las formas o las manifestaciones de no tomar el punto de vista de aquello que beneficia siempre a todo. Son muchísimas, pero cuando uno lo reconoce, cuando uno sabe, el enfado es una reacción a la tentación de desestabilizarme, de desvincularme, de alterar el orden que tengo yo. Cuando sabemos eso, frente a esa tentación, la podemos rechazar, la podemos dejar ahí. Y sí, nos van a ver como un indiferente, pero esa indiferencia te protege, es el escudo que te protege de padecer ese tipo de problemas que vienen acarreados con el enfado. Cuando no lo sabes, caes en la dinámica del ida y vuelta, ida y vuelta. Me dices algo malo, yo te digo algo peor. Tú hiciste algo malo, yo lo hago también. Ese tipo de cosas son las que nos perjudican, nos dañan y nos duelen, porque no comprendemos la identidad íntegra del ser humano. Cuando se comprende la identidad íntegra de la humanidad que tenemos dentro de esta conciencia, que en este momento en general es inconsciente, porque pocos se han dedicado al estudio de los atributos de la conciencia, pocos son los que reconocen las facultades de la conciencia,
Poco es el estudio científico de eso que no se ve, pero que se sabe que está ahí, del por qué y del para qué del qué. Estudiamos el cómo, dónde y cuándo, pero no estudiamos el por qué y el para qué. Y el por qué y el para qué son la razón que justifica el qué. El cómo, dónde y cuándo son simplemente momentos, situaciones, son condiciones, pero no son la facultad originaria. Yo os invito a las clases que estoy haciendo, a los seminarios que estoy ofreciendo de desarrollo personal, donde explico todas estas cosas. Claro, os explico mejor con un pizarrón y podéis aprender harto. Y yo creo que es fundamental comprenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de realizarnos. Y cuando uno piensa en cómo se realizan las personas que creen que la realización es el éxito, bueno, estudiar un poquito el caso de Michael Jackson y veréis lo fatal que fue ese tipo de vida o de experiencia vital. Se realizó como un cantante pop, sí, la mejor estrella, pero a nivel mental desvinculado, desconfiado, insuficiente, insatisfecho. Podéis ver ejemplos de aquellas personas que se creen exitosos en la labor que realizan, y no es nada más que un éxito laboral. El éxito laboral es un útil para poder establecer los vínculos intrafamiliares, pero si careces de los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, no tienes nada. ¿Por qué? Porque no vales. Así, no vales. Esto es muy importante comprenderlo. Aquel que no tiene esos vínculos no vale. No vale nada. Puede ser un documento histórico, puede ser un objeto de adoración, pero en cuanto al valor particular de esa conciencia original que lleva dentro, esa conciencia original está inmadura, está incompleta, está insatisfecha, está no realizada. ¿Por qué? Porque no dispones del calificativo. ¿Quién te califica a ser buen hijo? Tu padre, solo tu padre. El resto no te conoce, no conoce esa relación filioparental. Tu padre conoce esa relación filioparental. ¿Quién te califica buen padre? Tus hijos son los que te califican buen padre. ¿Por qué? Porque nadie más comprende tu parentazgo sino tu hijo. ¿Quién te califica buena pareja, buen cónyuge? Tu cónyuge, tu complemento, es el único que te puede decir que fuiste bueno, fuiste sabio, fuiste genio, fuiste realizado, fuiste una buena pareja, una pareja complementaria. Solamente tu pareja te lo puede calificar. Nadie más, por mucho que te califiquen fuera. Hay mucha gente que ha sido muy bien calificada por la sociedad, como os digo el caso de Michael Jackson. ¡Wow! Todo el mundo pensaba, este tipo es genial, debe vivir una vida plena, debe ser feliz por todo, está empastillado todo el día. Estaba arrinconado, era un marginal. ¿Por qué? Porque no tenía el amor de su padre. Y al no tener el amor de su padre no sabía cómo establecer el amor con su cónyuge. Y al no tener amor con su cónyuge no sabía cómo establecer el amor con sus hijos. Luego, esto que os explico sobre los enfados tenéis que considerarlo porque ese tipo de situaciones, falta de vínculo filioparental, te enfada. Falta de vínculo fraterno-conyugal, te enfada. Falta de vínculo parentofilial, te enfada. Y si queréis superar los enfados en su totalidad, deberéis descubrir por vuestra propia autonomía cuáles son las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia. Bueno, yo os dejo hasta acá. Espero que haya sido de vuestro interés este video, este pequeño mensaje, y como os digo, os invito a las clases. Me dejáis debajo un mensaje y yo os contesto tan pronto que el mensaje y os mando toda la información. Muchas gracias y que tengáis buen día. Chao, chao.